Buenos días, un privilegio estar con ustedes nuevamente y gracias a la Sociedad Bíblica por este espacio. Creo que algunos de ustedes pudieron estar la semana pasada. Hubo una primera presentación y nos dieron un segundo espacio. La semana pasada quisimos concentrar en dos temas del campo teológico en sí. Era la ponencia principal de esta consulta, que fue un foro público que fue dada por el doctor René Padilla, y que muy gentilmente su hija, la doctora Ruth Padilla, pudo resumirla, presentarla, ¿no? Y tuvimos la exposición de don Edesio Sánchez, que estaba en el área de teología, y que se concentró en esas famosas solas de la Reforma Protestante, sola fe, sola escritura, que ustedes las conocen, ¿no? Y su potencial, sus desviaciones, los desafíos, ¿no? Hoy día queríamos nosotros concentrar un poco en otro campo realmente que es de interés para todos y que tiene que ver con la difusión realmente, de no solamente de las Sagradas Escrituras, que es rol, misión acá de esta institución que nos alberga, sino de todo lo que tiene que ver con el pensamiento cristiano, su difusión, el aspecto teológico que es tan importantísimo, ¿no es cierto?, en tanto interpretación de la Escritura, para orientación de la Iglesia. Y entonces queríamos concentrar en todo lo que tiene que ver con publicaciones y comunicaciones. Ustedes vieron el anuncio, otro de los exponentes, pero ella lamentablemente no pudo estar, tenía que viajar a México. Y entonces teníamos a don Ian, que tiene que ver con publicaciones, y doña Priscila Barredo, que tenía que ver con todas las comunicaciones en general, desde el mundo protestante, lo típico, radio, televisión, pero también todas las nuevas comunicaciones, pero no la podemos tener, ¿no? Entonces, realmente mi participación, más que tomar un tema específico, yo en esa consulta, mi campo fue, como lo ha mencionado don Edesio, es la educación superior, y hay una ponencia sobre ella, y la vamos a exponer, pero era más en el ámbito académico, y con don Sadrach Mes estamos tratando de coordinar algo en ESET específicamente, porque creamos que este ámbito no era tal vez el más específico para ver toda esa problemática de la educación superior. Pero entonces yo lo que pensaba era hacer un comentario general de la obra antes de dar espacio realmente a don Ian, para concentrarse en todo lo que tiene que ver con este importante ministerio de las publicaciones. Lo dijo don Edesio, pues esta fue una consulta que no quiso dejar, digamos, de paso tan importante fecha, y era importante remarcarlo. Ya hace 3, 4 años antes de la fecha se había venido reflexionando a nivel mundial sobre la importancia de la Reforma Protestante, inclusive ámbitos seculares, académicos, porque sabemos el impacto y la trascendencia de la Reforma Protestante para la transformación de la cultura y el desarrollo del mundo occidental. Entonces, nosotros quisimos sumarnos ahí, ¿no?, desde el ámbito protestante a esta rica reflexión y contribuir humildemente con ello, y ese es el producto de esta obra. 3 instituciones nos juntamos, esta de educación superior, que busca promover una red de contacto de profesionales que trabajan en ese ámbito de instituciones. La Fraternidad Teológica, que viene trabajando por buen tiempo en contribuir también humildemente como servicio a reconocer esta esfera del pensamiento teológico y cómo este debe producirse de manera contextual, desde nuestro propio continente, reflexionando sobre nuestras propias problemáticas, aún específicas dentro del campo eclesiológico y más de la propia realidad social. Y el CETI, que está presentando modelos, diríamos así, innovadores en todo esto de la educación teológica, especialmente para esa mayoría del pueblo de Dios que es laicado, 99%, y cómo entrarle un poquito más a esa interdisciplinaridad necesaria. Bueno, esta consulta y el libro mismo se llama ¿Hacia dónde va el protestantismo en América Latina? Son preguntas a 500 años. Entonces tiene un subtítulo, dice, una visión multidisciplinaria y prospectiva a los 500 años de la Reforma. Entonces había un enfoque particular. Podemos imaginar que todos los que estamos en el ámbito eclesial, lo primero vamos a reaccionar
desde el punto de vista de la Biblia, la teología, la misiología, la historia de la iglesia, y es lo típico y es lo que comúnmente hacemos y tenemos cursos de historia y estudiamos sobre ello. Pero interesaba reflexionar cuál es la trascendencia, si nosotros de la historia sabemos que la Reforma impactó, ¿no es cierto?, toda esa Europa y después se extendió al mundo, y en esos medios hay hasta analistas de campo secular que han visto todo el impacto y el aporte a la política, a la economía, a la sociedad en general. Entonces nosotros queríamos centrarle por ahí. ¿Y por qué razón también, no? Porque si una consulta, si estos eventos tienen lugar, es en qué medida pues se puede proyectar, se puede extender ese conocimiento a la iglesia, a los agentes pastorales. Y nosotros previo a esta consulta tuvimos otra, es decir, 3 años antes, del 2014, tuvimos una consulta y la publicación fue Misión Holística, Acción Interdisciplinaria y Realidad Latinoamericana. Y hay algo que nosotros afirmábamos ahí y que fue lo que orientó, diríamos, un poco el énfasis de esta consulta. Y yo lo digo porque tal vez sea uno de los pensamientos principales que podamos nosotros para el diálogo tener acá, es lo siguiente. Miren, aquí hay un pensamiento que orientó, dice: en sí el grueso del pueblo evangélico de América Latina parece no estar orientado misionalmente para la trascendencia social, porque no se han comprendido las dimensiones implicadas en el ejercicio de las diversas vocaciones y aplicación de sus disciplinas conexas en vínculo con los valores del reino y para el mejoramiento y transformación de la sociedad. ¿A qué valores nos referimos del reino? Cuando leemos todas las narrativas de la Escritura, ¿qué sacamos? ¿Qué aprendemos? Sacamos valores, y con esos valores pues vivir la vida, presentar qué es la visión y la cosmovisión cristiana. Valores como la justicia, la integridad, la solidaridad, la excelencia en el servicio. Todo ello articulado, diríamos, ¿no?, en los diversos aspectos de la vida, de la sociedad. No se está equipado para pensar y reflexionar sobre la responsabilidad humana a la luz de las demandas de la época. También por no disponer de criterios para poner a prueba actitudes, comportamientos o sucesos de la cotidianeidad contemporánea, lo cual también requiere del concurso de las disciplinas del conocimiento. Y decíamos, por lo tanto, se hace indispensable que el liderazgo eclesial a diferentes niveles tenga una formación de carácter más interdisciplinario, de tal manera de imprimir una perspectiva más holística a la misión cristiana en América Latina, descubriendo y aprendiendo a trabajar con el potencial multidisciplinario representado en las congregaciones, que debe transformarse en fuerza misional dispersa en el conglomerado social. Entonces, ahí hay una preocupación, tal vez en sencillo, ¿no? Cuando nosotros, ¿qué es la iglesia? Su naturaleza, su misión, su identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es su naturaleza y su identidad para comprender qué es su misión? Pero en esa naturaleza la composición del pueblo de Dios es fundamentalmente laicado, el laos, del cual se deriva el pueblo, ¿no es cierto?, de Dios, de la cual se deriva la palabra laicado. Ese sí, es la mayoría, ¿no? Pero sin embargo, como que descubrimos un poquito cierta clericalización, diríamos, de la misión, ¿no? Y vemos al laicado en función de asuntos interiores, o si lo vemos ubicado a veces, ¿no es cierto?, a ese economista, a ese educador en la sociedad, dice, este tiene que dar buen testimonio, por supuesto, ¿no? Pero ese es testimonio, digamos, de integridad, ¿no es cierto?, que ya lo conocemos, que es válido, ¿no? No robo, no fumo, no tomo, no soy mujer, todo ello lo sabemos, ¿no? Pero de repente ese economista tiene que conectar, digamos, su visión del reino con esa realidad de inequidad, de injusticia, de inadecuada distribución de la riqueza, y ahí ya no funciona ese economista. O sea, sus valores de la Escritura, de justicia, no los puede conectar, ¿no es cierto? Y entonces hay una preocupación, y la inquietud era, entonces, ¿cómo todo esto de la reforma podía verse en diversas disciplinas? Entonces, el esquema, digamos, que tuvimos nosotros en esta consulta fue fundamentalmente tener mesas
disciplinarias de discusión en conexión con el legado de la Reforma Protestante. Y entonces, aparte de las esenciales, mesas de Biblia y teología, mesas sobre misionología y pastoral, mesas sobre historia de la Iglesia, tuvimos también mesas en otros campos, en ciencias sociales y políticas. Tuvimos mesas en economía y desarrollo, en educación, no solamente teológica, sino secular, la básica y la superior, en literatura y bellas artes, y obviamente en este campo de las comunicaciones y las publicaciones, ¿no? Entonces tuvimos mesas en todo ello. Obviamente, abriendo, diríamos, ¿no es cierto?, toda la consulta, tuvimos un foro público que tuvo que ver con la ponencia del doctor René Padilla, y los que pudieron estar la vez pasada pudieron tener la síntesis de ella. El gran tema allí fue el legado de la Reforma para América Latina, riesgos, desafíos y oportunidades. Y creo que lo que él presentó fueron desafíos para todo el continente, desafíos de la Reforma Protestante para el sector católico mayoritario y desafíos de la Reforma Protestante para el mismo sector evangélico, de las iglesias protestantes, ¿no? Y vimos que algo se había avanzado en el sector católico, había habido reformas post-Vaticano II, pero había una serie de limitaciones, aspectos donde la reforma no había penetrado todavía. Y lo mismo en el sector evangélico. ¿Qué es lo que estaba realmente limitando? Entonces, por ejemplo, en eso es sola escritura, ¿no? Y entonces ahí puntualizaba que había todo un problema en la comprensión de la escritura, la interpretación de ella, ¿no es cierto?, y la necesidad, decía el énfasis de realmente tomar todo este asunto de estudio y de exposición de las Sagradas Escrituras. Parece sencillo, pero hay. Lo segundo, por ejemplo, ¿no?, la sola fe, y entonces se puntualizaba ahí el campo de las teologías, casi en la línea de las antiguas indulgencias, ¿no?, la teología, la prosperidad, entonces todavía seguimos ahí, en lo nuestro. Y bueno, y otros énfasis que llegó a dar ahí el doctor Padilla. Tal vez yo lo que quisiera hacer es leer algunas partes de alguna de estas disciplinas, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros entramos. Y, por ejemplo, solo yo quiero entrar, y comenzando con el campo mismo de lo teológico, algo que se llegó a enfatizar también como una línea que algunos indican de carácter epistemológico de cuál es la estancia reformada, digamos, ¿no?, para la contribución en la sociedad. Entonces, aquí hay un pensamiento de la doctora Nancy Bedford, que fue una de las expositoras allí, y que dice lo siguiente, acá. El principio protestante puede orientarnos en fe, esperanza y amor hacia el Padre, misterio cuya ultimidad nos inunda. La teología de la cruz reafirma que en la historia del Hijo aprendemos a ver y entender la realidad desde la perspectiva encarnada y material de la misericordia y la gracia. La Ecclesia reformata, semper reformanda, ¿cierto? Es las solas, el sacerdocio universal de los creyentes, y esta perspectiva, ¿no es cierto?, de una iglesia reformada, siempre reformándose, nos recuerda que la comunidad de fe se reinventa y mira hacia el futuro gracias al espíritu de la libertad, que nos permite que no nos conformemos con la injusticia del presente. La epistemología protestante es finalmente una manera de confesar a Dios, de acercarnos a Dios y de confiar en la creatividad de Dios, sabiendo que por su amor nos ha abierto el camino de la amistad, la confianza, la potencialidad siempre renovada de esta forma de entender a Dios y al mundo desde el espacio liminal entre el silencio y la palabra, el misterio y la proclamación, la duda y la certeza. Pero algo de lo que aquí comentaba específicamente, dice, nuestra vitalidad como protestantes está en la flexibilidad
epistemológica en la capacidad de admitir que no somos dueños ni dueñas de la verdad a la vez que tenemos un mensaje valioso para compartir, en el sano cuestionamiento de las jerarquías de todo tipo y de las ideologías que se nos tornan idolátricas, ¿no? Entonces, lo que aquí se comenta es en qué medida el sector protestante tiene una estancia siempre cuestionadora, diríamos, de su propia realidad, ¿cierto? Y en qué medida está en el centro del propósito de Dios y asimismo el cuestionamiento de la sociedad. Sobre todo esa capacidad de renovarse, de reconstruirse, de reasumirse, de revisar su teología, de revisar su eclesiología, de revisar sus prácticas en general. Y entonces es eso algo de lo que realmente se llegó a afirmar de manera categórica. Tenemos 20 minutos nomás y no hay mucho tiempo. Como consecuencia, diríamos, de esta reunión, al final se emitió un documento que se llamaba el Documento de Lima, y que si bien no es una síntesis, diríamos, ¿no? De todo, no se puede resumir toda la riqueza de cada una de las exposiciones, en alguna medida resume algunos de los pensamientos claves. Y entonces es allí donde tenemos afirmaciones sobre los ejes fundamentales de la Reforma Protestante, las olas de la Reforma Protestante, las manifestaciones históricas de la Reforma, asunto de derechos humanos, el protestantismo y la justicia social, dimensiones estéticas y literarias de la Reforma. Tal vez yo trato aquí un asunto de derechos humanos porque a lo mejor pues estamos en un contexto muy particular aquí en Costa Rica y de mucha discusión y muy cerca de un periodo, ¿no? Y entonces puede ser motivo de conversación, de discusión en este momento. Dice, los derechos humanos, como también la conformación del concepto del Estado laico, tienen en su génesis importantes aportes de la Reforma Protestante, entre los que se destaca el énfasis en la libertad individual. Esta fue y sigue siendo importante para comprender que es necesario respetar las diferencias y que tal respeto hace posible la convivencia de personas diferentes. La defensa de los derechos humanos es defensa del derecho a la diferencia, es ir contra las acciones de invisibilidad del otro, sea en la relación entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre descendientes de europeos y pueblos originarios o afrodescendientes, entre personas mayores y niños, niñas y jóvenes, o con personas discapacitadas o miembros de grupos marginados. La defensa de los derechos humanos es también la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, al agua, derechos de otra generación. Tal vez ustedes han leído al respecto. Sobre el protestantismo y la justicia social, cabe preguntarse por qué el protestantismo latinoamericano en general no está dando mayores frutos en la esfera de la justicia social. Lamentablemente, tenemos que admitir que, en especial por la influencia de misiones protestantes occidentales, muchas de las iglesias evangélicas en América Latina están muy comprometidas con el individualismo y el fundamentalismo teológico. Como consecuencia, las iglesias protestantes en general no han producido un impacto significativo, no solo en el campo socioeconómico y político, sino también en las luchas contra los males comunes que afectan profundamente a la sociedad. Bueno, nosotros hemos leído mucho, tal vez más cercano al periodo de la Reforma Protestante, los impactos, ¿no es cierto?, de esa reforma en la Europa de su tiempo. Posteriormente, de otros movimientos surgió el protestantismo, el movimiento anabaptista mismo da su contribución, el wesleyanismo, ¿no? Esa perspectiva histórica que siempre volvemos a ellos, ¿no? Porque Wilberforce contribuyó a acabar con ese sistema económico de esclavitud que había en su tiempo, ¿no? Y posteriormente también, aún leyendo nosotros un poco la historia latinoamericana del protestantismo, es interesante saber que aun cuando a veces éramos una minoría, se dice, algunos historiadores han visto que entre el siglo XIX y el XX ya de una presencia más significativa del protestantismo aquí en América Latina, ese 1% a veces al participar en algunas acciones contribuyó más. Algunos que llegaron realmente a las esferas
del poder, de la política, contribuyeron a luchar por libertades religiosas, por ciertos derechos sociales. Aún esos grupos europeos de protestantes, ¿no?, que vinieron en masa al fin del siglo XIX y el siglo XX por las crisis que había en la Europa misma y que fueron recibidos sobre todo en el cono sur, ¿no es cierto? Por eso el cono sur a veces se diferencia un poco del resto de América Latina, post-conquista y colonización. Y entonces, pues con toda su cultura y su perspectiva impulsaron el desarrollo de regiones, parte de la Argentina, parte del sur de Brasil, parte de Chile, ¿no?, de manera, impulsos económicos y diversas contribuciones. Pero cuando ya nos volvemos al presente, decimos, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué es el tipo de trascendencia? ¿Qué es ese tipo de aparición que hay de los grupos, a veces protestantes, en las mismas esferas políticas? Yo digo, los datos que nos dan, a veces, ¿no es cierto?, de las experiencias que ya han estado participando, llámese Brasil, llámese Guatemala, ¿no es cierto?, llámese Perú, son contradictorios, ¿no es cierto? Y simplemente, ya para acabar, yo comento, ¿no?, estoy metiendo un poco espinoso el punto que estoy entrando. Entonces a veces, pero no se le asume como un partido que fuera religioso. Y si alguien de ellos participa en política, llámese don Miguel Ángel Rodríguez o Calderón, si ellos algo hacen, no se lo achacan a la iglesia. Pero en cambio sí, donde hay una minoría, ¿no es cierto?, sabemos qué es eso, cualquier cosa que hace, no solamente nos repercute profundamente. Entonces a veces esto de tan optimistamente, y no sabemos las consecuencias que pueda haber. Si nos trasladamos al contexto europeo, por ejemplo, ahí hay partidos también de origen protestante que tienen a veces tipo de democracia cristiana. Si la Merkel, que pertenece a una iglesia protestante, hace algo malo, ¿se la achacan allá? No, como son mayoría, no, se dan cuenta, ¿no? Entonces, no sé, hay cuestiones que reflexionar. Pero aquí estamos tratando de entrar a querer beber de esa veta, de ese aporte, ¿no es cierto?, de la reforma protestante para el campo de la educación, para el campo de la economía, para el campo de la política. ¿Qué de bueno, qué de verdadero hay ahí, no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá, en la parte de economía, un análisis de uno de los economistas contrastando un poquito esos países donde el protestantismo es mayoritario y se supone que la economía está muy bien, ¿no?, y aquellos que son de mayoría católica, donde parece que toda la problemática social, la economía no va muy bien. Interesantes esos estudios contrastes. A lo mejor eso lo han estudiado también muchos historiadores, se hace referencia acá. Y cómo realmente en un primer momento ese protestantismo era más consecuente, que se reflejaba en su economía, en su desarrollo social y todos los aspectos. Pero ya no, es decir, pasando el tiempo se desgastan las cosas. Por eso eso de iglesia reformada, siempre reformándose, es capital. El eje hegemónico, diríamos, del dominio de lo que se llama la economía neoliberal, que es concentradora de la riqueza y generadora de grandes masas pobres, ¿no es cierto? El eje está mayormente en esos países de trasfondo protestante. Entonces, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo revisamos la economía? ¿Cómo revisamos los sistemas? Yo digo, y había leído, ¿no?, parece que aquí hay un problema de conexión, yo digo, ¿no? No estamos preparados, a veces como iglesia y los agentes pastorales, para hacer que ese grupo, diríamos, ¿no?, de laicos, de laicado, asuma, digamos, como misión principal su propia profesión y conecte todos los valores del reino, ¿no?, para realmente que esos valores reformados que nosotros apreciamos trasciendan en la economía, en la educación, en la política. Por ahí va un poquito la preocupación, diríamos, de este libro, ¿no?, en diversas facetas del arte, de las comunicaciones, y vamos a tener un poco aquí la participación de Ian para hablarnos seguramente de aspectos históricos y de posibilidades para este tiempo. Yo llego hasta ahí nomás porque ya me pasé los 20 minutos. Gracias.